contar algo de algunas historias de la infancia de Alién? Oh, Alién fue el hijo que cualquier madre hubiera querido tener. Alién fue... Alién fue bueno. Alién nunca me dio lucha para nada. Alién fue un niño noble. Fue un niño incapaz de pedirme algo mejor que lo... Fue muy noble para vestir, para todo. Fue el hijo perfecto. Mi nombre es Alién Pérez Cruz, soy de Puerto Padre, Cuba. Soy inmigrante cubano acá, en el Uruguay. Salí de Cuba por lo que sale todo el mundo, por la situación económica, política. En Cuba trabajé, era cocinero, pero hay que echar para adelante. En Cuba dejé a mi familia, mis sueños, mis hijos. Nació aquí en un coro familiar, se crió con su mamá y su abuela, porque su papá nunca lo ayudó. Un muchachito que estudió tranquilo. En los 80 le dieron un apartamento en la Micro donde siguió viviendo hasta que decide salir del país. Pero ha tenido buenas relaciones con todo el mundo, un muchachito que nunca ha estado castigado, ha trabajado y ha ayudado a su mamá. Actualmente tiene 2 niños, una hembra y un varón. Y esa es la vida de Alién, muy familiar y una gente sana. What I can tell about Alién, Alién was always this kind of boys that the mother tried to give them a lot of desires he wants to, the best educations here. We have, thank God, it was like we used to say, a thinker, more a thinker than a maker. In a way, I mean, from his childhood, he was never in justice trouble, in jail or anything like that. He was in a kind a fighter. He dreams to be a movie director once. 3 days after he want to become an international chef, and he tries everything in a way to accomplish his goals. Alién siempre, desde que era pequeño, quería irse de aquí. Siempre, toda una vida. Toda una vida él no estaba de acuerdo en muchas cosas que aquí no se van a cambiar. Y ya le digo, mañana tengo casa y tengo que volverla a vender por mi hijo y lo vuelvo a hacer. Y lo vuelvo a hacer. Pero lo hice por madre y porque no había otra opción tampoco. Son unos cuantos billetes para poder salir de este país. Pero como Cuba, no hay otro país en el mundo, porque Cuba es humano. Todas las personas, los cubanos, sí, hay sus cositas como en todos los lugares, pero como el cubano, no creo que haya muchas personas, porque el cubano es una gente servicial, humano, que lo que haya lo compartimos. Las situaciones a veces están críticas por problemas del dichoso bloqueo, pero bueno, vamos saliendo. Sí me gustaría probar lo que es la votación, la democracia. Porque, ¿Votar por un presidente? Sí, porque nunca he hecho. Yo no sé qué se siente agarrar una boleta y decir, yo quiero como presidente a Alfred. Y votar por Alfred. Eso nosotros nunca lo hicimos en Cuba. En Cuba nada más es unipartidista y unipartidista. Y la votación es tú vas a ser presidente aunque no tengas las cualidades. Eres el presidente de Cuba y punto. Es imposible cuando vayas a votar esté a 90% la mayoría de votos para un presidente. Siempre se comparte, allá en Cuba es así. 99% para el presidente que va a salir. Raúl Castro, 99%. Nadie se pone en contra.
Es lo que pasa, que votaban los políticos nada más y sabían que si no votaban, al otro día estaban votados ellos. As a cook, I remember one of the best restaurants in town. And he worked as a cook, and probably he was making $20 a month, six days a week, almost 20 hours a day, for around 18 hours working for $20 a month, only 4 days off, and that's not enough for raising a boy and a girl in Cuba. And that was $20 is around 480 or 500 Cuban pesos. It's nothing. A nosotros nos deportan ahora mismo para Cuba y yo, Alien Pérez Cruz, me suicido. No, yo también. Yo me suicido porque yo no tengo nada. Yo tengo en mi casa, en Cuba, a mi mamá, que la dejé viviendo agregada con otras personas, y a mis hijos. Yo no tengo casa, yo no tengo trabajo. Aparte, el gobierno no nos va a mirar de la misma forma, porque ya emigramos, ya fuimos unos emigrantes. Nosotros, yo tuve que vender el apartamento, la casa de mi mamá, para poder emigrar. Yo dejé a mi mamá ahora mismo en un alquiler, en una renta. Yo la tuve que vender en $4,000 para poder emigrar. Me costó el trayecto $3,000, $2,900. Sí, estaba un poco asustado, como todo. Primera vez que me montaba en un avión, primera vez que me topaba esas extorsiones, que la policía, la misma policía te secuestre, te dé golpe para quitarte el dinero. A mí me quedaban $1,000 para venir para acá, para hacer vida acá. Y yo tuve que esconderlo. Yo lo escondí en la rodilla. En el pantalón le hice un bolsillo por dentro y escondí el dinero en la rodilla. En mi vida fue el primer momento más duro que atravesé. No por mí, sino principalmente por los niños. Fue una etapa, 20 días, exactamente, 20 días súper difícil, porque me tocó olvidarme mis sentimientos como mujer. Me tocó apoyar el triple a cada uno de mis 2 hijos, porque fue duro para ellos quedar en esa noche. La quisiera borrar de mi mente, porque de verdad que fue muy difícil. Y las cosas que tiene que pasar el cubano para luchar por su familia y por todo. Estamos rotos en medio de la selva. Para adelante, que Dios está con nosotros. Para adelante, en medio de la selva rota. En Guyana yo me compré, estaba escuchando cuentos del secuestro, de las extorsiones, y yo me compré una cuchilla. Porque, como decimos en Cuba, primero muerto que desprestigiado. A mí no me iban a quitar el dinero, a mí no me iban a hacer nada. Y si lo intentaban, ya hubiera sido otra historia. Lo intentaron, pero no llegó la sangre al río, como se dice en Cuba. Este es el trabajo que pasamos nosotros, los cubanos. Cuidado, sale ahí. Ya, que se van
jamás. Dile que corta ahora. Ahí hay un hueco, en el medio hay un hueco. Vamos. Cuidado la mano. Si nos bajamos mejor todo. Mira. Él es cubano. Y Ariel, que ya lo conocen. Y el chiquitico. Aquí nos ven. J'ai pas de mal. Sí, son gemelos. No. Fuerte. Strong. Strong. Dice Aliar, yo corto. Acá en el Uruguay llevo 7 meses. 8, ya voy a cumplir 8. Los 5 primeros meses fueron bastante difíciles. Sin trabajo, sin casa, comiendo una sola comida al día, arroz blanco solo. Ya tengo trabajo, soy seguridad del Godard Catering Group, la compañía que se encarga del alimento de toda la aviación. Y luchando acá para el futuro de mis hijos, para el futuro de mi familia y mi futuro. Gracias, él con el que yo contacté para venir para acá fue con mi primo porque ya llevaba más tiempo acá en el Uruguay. Y yo lo llamé un día, ¿te acuerdas? Sí. Lo llamé y le dije, primo, necesito irme de Cuba. Ya tengo que salir antes de junio de Cuba. Y me dijo, ven para acá, yo te voy a poner los contactos del Coyote para que tú vengas para acá. Él fue el que me facilitó mi salida de Cuba. ¿Por qué Uruguay? Porque era uno de los países que mejor económicamente y que nos acogía, ¿no? Porque dan asilo político se dice, pero te acoge a todos los emigrantes que vienen acá a Uruguay, los acoge a todo el mundo y dan papeles. En otros países no dan papeles y era el país que en este momento es el país de la válvula de escape. Es el país que nos da la posibilidad de salir de Cuba. La válvula de escape de Cuba es Uruguay. En una palabra. ¿Qué decía la pregunta? ¿Qué le diríamos a los uruguayos? En una palabra. Gracias. Gracias, seguro. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias por abrirnos las puertas. No tengo nada que... Gracias. Hay personas que no apoyan, es verdad que ha ido mal con la política, porque como en cualquier país la política es muy diferente, pero muchas gracias a todos los uruguayos. Muchas gracias por abrirnos las puertas. Ha sido y es el único país que nos abre las puertas sin interés de ningún tipo. Y incentiva a la migración. Claro. Incentiva a la migración. Gracias. Uruguay, gracias. Viajar a los Estados Unidos es el sueño del 100% de los cubanos. Eso de que nosotros somos la minoría, eso es incierto. El 100% de los cubanos quiere emigrar a los Estados Unidos.
ahora mismo no se puede emigrar, en mi caso, por la cuestión económica. Aparte, por las leyes. Nosotros teníamos un amparo en Estados Unidos, se llamaba la ley Pie Seco, Pie Mojado, y hace unos años el expresidente de los Estados Unidos la quitó. Y entonces, ahora mismo nuestro futuro es una incertidumbre. Es una incertidumbre en nuestro futuro. Gracias. Mírame, eso te da un fuetazo en el cerebro, bueno. Pero un segundo. ¿Qué te puedo decir? ¿Qué te puedo decir si la familia... Sorry. Mi madre, esto es para ti, fuiste madre y padre a la vez, como te dije anteriormente, fuiste madre y padre a la vez. Eres el paradigma de toda mujer, porque eres un ejemplo como madre, como padre, porque fuiste quien me criaste. Nada, te voy a querer, te quiero, te amo y voy a seguir adelante, porque esto que estoy haciendo es por ti y por mis hijos. Mi campeón, ¿qué te voy a decir, papá? Pa'lante, ¿oíste? Pa'lante, cuida a mamá, cuida a tu abuelita y a Tata. Y a Tata. Mi negrita, sigue bella y sonríe. Sonríe como me sonreíste hace unos días. Por favor, sonríe siempre. Es lo único que te voy a pedir. Sonríe. Los amo. Los amo. Sorry. Hija, un mensaje a mi padre. Son lo único que me queda aquí. Okay, to be honest, it was rough, but I'm so damn happy he did it. He's gonna have a life now. He's gonna take care of his family. His family, I mean, his mom especially, she did a lot for him. A lot. She sold her house for him to travel. Few friends of him, just me, we economically helped a little bit. And I'm so happy he's not around. I know someday, for sure, I'm gonna be the first one who's gonna pick him up at the airport, if I'm around. And he's just alien. Simple guy, honest. Just a big-hearted guy. Mi sueño, se los voy a decir, mi sueño siempre fue emigrar. Dice mi mamá que en los 80, cuando Cuba era, se puede decir rica, que era amiga de la antigua Unión Soviética, que había de todo, que que todos los cubanos éramos iguales, que no había clases sociales. Dice mi mamá que yo en los 80, yo le decía que yo quería emigrar. Mi mamá me decía que yo siempre fui un niño muy adelantado a mi época, que siempre vi la migración como un sueño. Mi sueño es seguir adelante. Siempre tengo grandes amigos en varios países, Canadá, Estados Unidos. Acá en el Uruguay no me veo. Este año no me veo acá en el Uruguay. Do you think he's happy? ¿Crees que sea feliz? No lo creo. Eso es imposible. ¿Por qué?
Porque, a ver, por condiciones uno puede aspirar a irse a otro país, a mejorar económicamente. Pero empezando porque nacimos aquí en Cuba y somos cubanos, como cada quien es de su nacionalidad. Nosotros amamos a Cuba, con sus virtudes, con todos sus defectos, somos cubanos. En segundo lugar, porque creo que estar lejos de la familia, eso no tenga comparación. Es una pérdida irreparable y son años, hasta que nos volvamos a ver, son años que creo que no se recuperarán nunca. Esta es la última pregunta. Si lo tuvieras ahora mismo, ¿qué le dijeras? ¿Qué le dijeras ahora mismo? Te amo. Te amo, te necesito. Te amo, te necesito. Pero no lo quiero aquí. En contra de su voluntad, no lo quiero. Quiero que siga, que Dios me lo alumbre. Pero lo amo. Nunca imaginé extrañarlo tanto.